Bien, saludos amigos, en esta oportunidad en el programa Casos de Abogado para tratar el tema de la conciliación extrajudicial y el arbitraje virtual. Mi nombre es Julio Chigne y comenzamos esta transmisión saludando pues a los colegas, a los amigos que nos siguen y pidiéndole las disculpas del caso porque el horario un poco se ha visto complicado por temas propios de la actividad particular nuestra, específicamente apoyando a la Asociación de Abogados Digitales en un diplomado sobre transformación digital del abogado litigante. Bien, venga este comentario aparte. eh, Queremos abordar el tema de la conciliación y el tema del arbitraje virtual porque la situación de cuarentena, la situación esta de pandemia, ha implicado también diversos cambios en lo que se refiere pues no solamente al ejercicio profesional del abogado, sino también lo que se refiere a la administración de justicia. Y básicamente todo orientado hacia este proceso de digitalización de las actividades jurídicas en general, entendido como aquel proceso a través del cual las diferentes actividades que realizaban los operadores del derecho, las diferentes actividades que realizamos nosotros como abogados, están pasando por este tema de aislamiento al campo de la digitalización, al campo virtual, al campo de ejercer nuestra profesión, digámoslo claro, ¿no? Ejercerla a distancia, ¿no? A distancia atendiendo a las circunstancias actuales, ¿no? Actividades jurídicas que se caracterizaban pues por el trasladarnos de un lugar a otro, por el concurrir a audiencias, por interactuar con los diferentes actores del sistema de justicia, ¿no es cierto? Hoy en día nos encontramos pues en el reto de afrontarlas remotamente, es decir, desde otros lugares, incluso desde el exterior, según sea el caso, ¿no? Hoy la mayoría nos comunicamos con nuestros familiares a través de videoconferencias. Quien les habla acaba de salir de una sesión de un diplomado virtual realizado también a distancia por medios digitales y toda esta pues vorágine de cambios implica también un conjunto de retos que tenemos que asumir como profesionales para poder desarrollar nuestra actividad principal, ¿no? Que en el caso es la abogacía, ¿no? Visto esto, tenemos pues que las posibilidades reales de virtualizar, o mejor dicho, digitalizar, ¿no? Las sesiones, las audiencias de conciliación, tal es el caso como ocurre con las audiencias jurisdiccionales, se encuentra pues a la expectativa, ¿no? He conversado con muchos colegas, muchos amigos que están en el tema de la conciliación extrajudicial y he podido verificar esta preocupación. Imagínense pues que sabemos pues que antes del 15 de marzo ya se habían programado algunas audiencias de conciliación extrajudicial, ¿no? Antes del 15 de marzo se habían programado audiencias de arbitraje. Antes del 15 de marzo, y digo el 15 de marzo porque el 15 de marzo es la fecha en la que eh, prácticamente se suspendieron todas las actividades jurisdiccionales, ¿no? Al no existir poder judicial, al no existir notarios, ¿no? En este periodo, el reto era más grande porque el abogado que patrocina procesos, el abogado que tiene sus clientes en la esfera privada, están siendo objeto ahorita de consultas en materia laboral, que puede verlo la conciliación, está siendo objeto de consultas en materia civil, contratos de alquiler, contratos de arrendamiento, son vistos por, en este caso en última ratio, pues por el Poder Judicial, son vistos pues por los conciliadores extrajudiciales, el tema de préstamos, el tema relacionado con los arbitrajes, son todas estas situaciones que han quedado pues suspendidas, ¿no? Suspendidas en el tiempo. Y este tiempo, el cual no solamente está restándonos pues al desarrollo normal de nuestras actividades, implica también el poder tener la posibilidad de ganar plazos, de ganar condiciones, o también, ¿por qué no decirlo, no? También vienen de mérito porque pueden operar o podemos interpretar, ¿no? Situaciones de prescripción, situaciones de abandono, situaciones incluso tan inciertas y tan infaustas como la muerte de las partes, ¿no? Entonces nos encontramos en una situación excepcional frente a la cual los operadores del derecho, los operadores de la justicia han debido implementar
¿no es cierto? Conforme se ha visto, por ejemplo, en el Poder Judicial, ya se encontraba en un proceso de implementación el sistema de digitalización de justicia. Ya se encontraba en proceso el tema de las audiencias virtuales. Ya se encontraba en proceso el tema del expediente judicial electrónico. En el tema de arbitraje, al menos en lo que se refiere a los arbitrajes ad hoc, ya estaba encaminado. Es más, hay árbitros ad hoc que en estos momentos están realizando, no sé si sesiones específicamente, pero están realizando algún tipo de coordinaciones porque entendamos pues que el arbitraje pues es más flexible, ¿no? O sea, la norma le permite al arbitraje flexibilidades en cuanto al diálogo, en cuanto a la redacción misma de los laudos arbitrales, de las ponencias de las partes, ¿no? Es más flexible en ese sentido. Entonces es más viable incluso la digitalización, o mejor dicho, la interacción de las partes. Ahora bien, en lo que se refiere a la conciliación extrajudicial, ¿no es cierto?, el tema se complica un poco más. Entendamos que ambos, tanto la conciliación como el arbitraje, son medios alternativos de resolución de conflictos. Tenemos que partir por esa parte. Medio alternativo de resolución de conflictos. Los MARCs, ¿no? Más conocidos como MARCs. Y ojo, no solamente está la conciliación, está la mediación, está la negociación, ¿no? Prácticas que por nuestra cultura un poco orientada hacia el litigio, ¿no? No han sido pues de alguna manera configuradas como conforme era el espíritu de la ley. ¿Y cuál era el espíritu de la ley? ¿No? El espíritu de la ley de conciliación extrajudicial señalaba, ¿no es cierto?, señalaba que se iba a sentar una cultura de paz, ¿no? El objetivo de lo que es la exposición de motivos de la ley de conciliación extrajudicial nos indicaba que se iba a trabajar por una cultura de paz, que una de las razones era el descongestionamiento del Poder Judicial, de las sedes de justicia, por la alta carga pues de expedientes, conforme lo hemos estado viendo, y cuando apareció en la práctica la conciliación extrajudicial, algunos lo vieron como un requisito, ¿no es cierto?, como un requisito de sobra, como un requisito de más, porque hay que decirlo con esas palabras. Se veía de esa manera, existía varias dudas acerca de la conciliación extrajudicial, porque la cultura del litigio insertada en nuestro chip personal, ¿no? Nos decía que los abogados teníamos que ir pues al tema del proceso, teníamos que ir al Poder Judicial. Conversando en el ejercicio, nos dábamos cuenta pues que alargar, señores, quien les habla, por ejemplo, tengo 15 años de abogado, alguna vez tomé la posta de un proceso que ya tenía 12 años, imagínense, o sea, presentaba problemas incluso para nosotros mismos para calcular el quantum del honorario que se iba a cobrar en ese caso para tomar pues determinado proceso. El establecer como prerequisito la conciliación extrajudicial, para muchos colegas lo veían como un trámite innecesario. ¿Por qué? Porque no existe una vocación de conciliar, no existe una vocación de llegar a un buen entendimiento, por lo mínimo ni siquiera a un buen entendimiento, ni a uno bueno ni a uno malo, ¿no? O sea, existe, lamentablemente todavía está insertado en nuestra cultura de litigio, ¿no es cierto?, esta dinámica de tener pues que agotar los medios, y lo vemos pues quienes vemos temas, procesos contra el Estado, procesos en los que interviene el Estado, ¿no? Existe esta mecánica de apelar a las resoluciones. Lo hemos visto en el caso de la ONP, donde ha sido terrible la carga procesal que han llevado por años y que se ha ido descongestionando después del tiempo, cuando se dieron cuenta, o mejor dicho, cuando ya se apreció con más fortaleza el tema, pues que al final se le daba la razón al demandante. Alguna vez el doctor Walter Gutiérrez, recuerdo, escribió un artículo en La Ley que se llamaba Los juicios eternos, ¿no? Cito el caso del edificio de Avenida Emancipación, 30 años en proceso, eso estamos hablando del año 2008. El caso del desalojo de Polvos Azules, el Altillo, ¿no? La Cochera, que también es un proceso que está con sentencia y que no se ha podido ejecutar, ¿no? Entonces, esta cultura de litigio, ¿cierto?, insertada en el común denominador, ¿no es cierto?, en el común denominador digamos, de las personas que intervienen pues en los procesos judiciales, nos llevaba pues a que la conciliación tenga estos problemas de implementación, ¿no?, y sobre todo de eficacia, ¿no?, que ese es el gran detalle que ha existido. Conforme se ha ido desarrollando este tema de pandemia, y miren, estamos a día 56 sin poder judicial, día 56, ojo,
sin centros de conciliación. Día 56, sin centros de arbitraje, y acá hay que hacer un paréntesis, en 100% de operación, ¿no? Entonces estamos esperando que pasen los días, los principales actores del tema de justicia, para promover que este tema pues vaya, porque indirectamente el tema de la conciliación extrajudicial es parte del sistema de justicia, colabora, es fundamental. En estos casos, el día de hoy, desde que ocurrió este tema en la pandemia, ¿qué casos tenemos nosotros, colegas? Tenemos casos relacionados con renegociación de contratos, que lo escribimos en un papelito, firmamos la buena fe, que no tenemos cultura de buena fe. Queremos legalizar nuestro nuevo acuerdo, nuestra transacción, y no tenemos servicios notariales. Los notarios han presentado un protocolo, se consideran como justamente corresponde una actividad esencial, y en realidad todas las actividades jurídicas son esenciales. ¿Cuántas personas en estos 55 días de pandemia, de cuarentena, ¿no es cierto?, han tenido la necesidad de renegociar los contratos? Amigos como Carlos Alain, amigos como Percy Santos, que ven temas civiles, lo han estado haciendo, pero bajo el principio de la buena fe, en base a documentos privados, ¿no? Base de documentos privados que de repente corren el riesgo incluso de poder ser objeto después de cuestionamientos por el tema de la formalidad. ¿Cuántas personas por el tema de cuarentena están orientados o están pensando pues en vender sus propiedades, en transferir sus vehículos, ¿no? Entonces, esta situación de cuarentena no implicaba pues la suspensión de estas actividades jurídicas. Y si es por el tema presencial, y ahí también valga la anotación fuerte y clara, que en el caso de actividades jurídicas, la única actividad jurídica organizada que presentó debidamente una solicitud acompañado de un protocolo de reinicio de funciones ha sido el Colegio de Notarios. Los notarios han adjuntado como corresponde un documento técnico que ha ayudado incluso al Estado en esta situación. Imagínense en esta situación de emergencia donde se está evaluando a nivel de gobierno, ¿no?, esta situación de vida o muerte de los ciudadanos, ¿no? O sea, ¿qué tanto podría voltear el gobierno a tratar o implementar un protocolo, a redactar un protocolo para el reinicio de las actividades jurídicas? Difícil. Señores, después de este periodo va a ser una barbaridad el tema de los plazos. Va a ser una barbaridad la presentación de escritos. Entonces, ¿qué mejor era esta oportunidad, ¿no es cierto?, de que se implementen mecanismos que permitan la resolución de conflictos a través de medios virtuales debidamente reconocidos. Como bien señala, y he visto un comentario ahí, efectivamente hay coordinaciones. Hoy día he recibido el dato, efectivamente, que la Dirección de Asuntos Jurídicos del Ministerio de Justicia está evaluando una directiva. Pero señores, la conciliación extrajudicial se da en mérito de una ley, la Ley de Conciliación Extrajudicial. Y si vamos pues al tema normativo, sabemos que la pirámide nos dice pues que la norma está sobre cualquier decreto. Entonces lo que queremos indicar es que toda modificación a este procedimiento de conciliación para implementar mecanismos virtuales va a tener necesariamente que pasar por una ley, va a tener que pasar, en el peor de los casos, ¿no?, por una norma que sea pues impulsada por el Ejecutivo, tal como está haciendo pues en el tema de los penales, para poder implementar, ¿no?, sugerimos, el tema de la conciliación extrajudicial a través de medios virtuales. Señores, esto es totalmente posible, porque si bien es cierto, la norma señala pues el tema de la intermediación de las partes, el tema pues de agotar los recursos, de conversar, de ahí el conciliador pues tiene esa facultad también de llegar a un entendimiento con las partes antes, ¿no?, de poder implementar estos mecanismos virtuales. Y ojo, este tema no es nuevo. Para quienes hemos estado de alguna manera pues buceando en el tema de información, hemos verificado con mucha alegría de que, por ejemplo, Indecopi ya tenía un plan piloto en el cual se estaba implementando la conciliación, ¿no es cierto?, en casos de su competencia virtual. Es más, se sorprenderían ustedes de que ese plan piloto iba, digamos, a entrar ya, digamos, en una fase ya más contundente en el mes de marzo. Obviamente que este tema ha suspendido estos procedimientos, pero miren a dónde vamos. Este procedimiento ya implementado en Indecopi señalaba que ni siquiera las partes acudían a Indecopi. Las partes
eran notificadas vía correo electrónico, las partes eran comunicadas por teléfono, las partes se citaban en un aula virtual, ¿no? En una plataforma virtual, llegaban a un entendimiento, acordaban sus diferencias y esa acta de conciliación, ¿no es cierto?, constaba en un documento digital. Y este documento digital, de acuerdo a la directiva Indecopi, le daban pues esa fuerza, ese peso, ¿no?, que necesita una conciliación extrajudicial para ser objeto, ¿no es cierto?, para poder presentarla pues en la instancia que corresponde de ser incumplida. O sea, le daban esa validez. Partíamos necesariamente del principio de la buena fe, partíamos de la existencia de directivas expresas que señalen la posibilidad que esta conciliación extrajudicial, que es un medio alternativo de resolución de conflictos, sea efectivo. Hoy en día, ¿qué tan necesaria sería pues la implementación de mecanismos? ¿Qué tan necesario es que estos mecanismos de conciliación sean implementados a través de vías digitales? Señores, el tema, la Administración de Justicia ya ha implementado plataformas digitales. Hoy día se realizan audiencias a distancia, audiencias remotas. El gran problema que va a tener el expediente judicial electrónico es que el expediente judicial electrónico le requiere a quienes participan en él el DNI electrónico, que no todos tienen. DNI cuya entrega fue suspendida en el mes de marzo por temas operativos, entiendo, ¿no? Pero es más necesario en estos momentos, paralelo a las capacitaciones virtuales, el obtener o tramitar este DNI electrónico que va a contener nuestra firma digital para autorizar la presentación de documentos a través de las mesas de partes electrónicas, llámese en el Poder Judicial, Ministerio Público o entidades administrativas. Lo que urge es flexibilizar estos procedimientos. En materia de conciliación extrajudicial existen dos aspectos que son preocupantes. El primero, la suspensión de las audiencias de conciliación, ¿no? Porque por obvias razones de la inmovilización social y evitar el contacto entre haberse establecido el aislamiento social, conlleva, ¿no es cierto?, que las audiencias de conciliación no se pueden realizar, así hayan estado programadas. Imagínense las que estaban pendientes de notificar, todo el problema que va a generar esta situación, porque la norma señalaba la presentación y establece un plazo de notificación, ¿no?, un plazo de presentación, ¿no? Y toda modificatoria orientada a virtualizar el procedimiento tiene que pasar necesariamente por una ley. Y hoy día tenemos un Congreso, ¿no es cierto?, complicado. Tenemos iniciativas complicadas, ¿no? Pero la virtualización va a pasar por eso. Y vamos a la preocupación que tenían estos amigos, ¿no?, con los cuales pues estamos de alguna manera identificados. Quien les habla también es conciliador extrajudicial y tiene bastante contacto. He dado digamos, la posibilidad de practicar, ¿no?, con muchos de ellos, y me indican pues que tienen el problema fundamental de que no podían, o las audiencias que ya estaban programadas no las podían realizar. Y el otro aspecto era que el caso de los centros de formación de conciliadores, la norma les exige pues presencial, ¿no? Hay cursos de conciliación extrajudicial, o sea, la organización de un curso de formación de conciliadores extrajudiciales implica no solamente una preparación, sino implica un compromiso a partir de una resolución administrativa que establece y aprueba incluso la plana docente. Docentes que ya están comprometidos en el tiempo, que ya han comprometido sus agendas para realizar los centros de conciliación, y lo más importante, los alumnos que ya estaban encaminados o ya estaban programados para realizar estas audiencias que son objeto de supervisión. Entonces, la cuarentena, ¿no es cierto?, que ha declarado pues esta emergencia, ¿no?, que ha motivado pues que se dicten diversos dispositivos legales genéricos, algunos confusos, algunos pues que están llevando pues a diferentes debates en tema de la interpretación, no ha considerado situaciones de excepción o flexibilización de procedimientos, como es el caso de la conciliación y como es el caso del arbitraje. Instituciones que son consideradas de acuerdo a ley medios alternativos de resolución de conflicto, el arbitraje incluso con más fundamento, pues porque tiene pues amparado pues convenios internacionales, normas válidas pues en el tiempo, por decirlo así, un espacio ya ganado en el tema de lo que es contrataciones públicas, un espacio ya ganado en el tema de contratación privada en lo que se refiere pues a estas famosas cláusulas arbitrales que
que se incluyen pues en los contratos, estas cláusulas pues que compromete a las partes a encontrar esta solución y de esta forma evitar una descarga de la ya frondosa existente en el Poder Judicial y que se viene sumando más aún con el tiempo. Y lo que es peor aún, señores, en este estado de emergencia, vengo de un curso, de un diplomado en la plataforma Zoom, donde muchos colegas me referían de que tienen un gran problema, que ellos están tratando de presentar escritos en algunos correos implementados para tal efecto, sin embargo se les viene rebotando el documento. Las plataformas no están siendo lo suficientemente efectivas y lo que es peor, no dejan la posibilidad de tener una constancia. Entonces los colegas me señalan, están viendo las posibilidades a través de otros medios, correos electrónicos alternativos, correos de la misma institución, Poder Judicial y Ministerio Público, de sentar un rastro o una constancia de presentación de un escrito. Porque de acuerdo al protocolo de implementación de funciones en el Poder Judicial, ¿no es cierto? Esto implica que una vez levantado el tema del aislamiento, ellos van a entrar en un proceso de receso, dentro de los cuales han considerado la primera semana para la presentación de escritos judiciales, ¿no? Cuando esta oportunidad, y debería ser en realidad pues considerada, creemos, ¿no? En este caso por el Ejecutivo, por el Legislativo, este es el momento en que estos medios alternativos de resolución de conflicto podrían y deberían estar más vigentes que antes, porque podrían dar soluciones al momento, ¿no? Al momento en que se necesitan. Renegociar contratos. Olvídese, si por ejemplo en el caso de contratos de alquileres, que ya ha sido objeto de un programa anterior, que lo pueden encontrar en YouTube, ahí está nuestra posición, digamos, el espacio que hemos comentado sobre el tema de los contratos de alquileres, nos encontramos en un vacío. Podemos renegociarlos bajo el principio de buena fe, podemos pues conversarlo la ciudadanía pues con un colega, con un abogado para que le apoye pues en la renegociación del contrato, en firmar transacciones extrajudiciales, a pesar que no se pueden formalizar sobre el notario todavía, pero podemos ir haciendo eso. En el tema de los testamentos de igual forma. Aquí en abogadochigne.com hemos iniciado una campaña por el tema del arbitraje, del testamento hológrafo, que es una posibilidad real de trabajo también para los colegas, porque al no haber notarías le posibilita pues, ¿no es cierto?, a apoyar o asesorar la redacción de testamentos hológrafos que son perfectamente válidos, de acuerdo al Código Civil, ¿no? Entonces la conciliación es una alternativa a solucionar varios problemas que van a tender a evitar la carga procesal que viene de aquí en adelante, de que por ya era complicada antes del 15 de marzo, imagínense la cantidad de escritos pendientes que vienen desde la fecha, ¿no? La imposibilidad incluso, ¿no? Y una imposibilidad real, acá los que vemos temas laborales hablamos mucho del principio de primacía de la realidad, ¿no? ¿Qué nos dice la realidad? La realidad nos dice que muchas personas en lo último que están pensando es en los procesos judiciales que han iniciado en los que son partes. Ahorita la prioridad es la vida, ¿no? Y cuando esto se reinicie, vamos a tener grandes problemas, porque no todos vamos a seguir movilizándonos con restricciones. Entonces, ¿de qué va a valer que me citen una audiencia si yo voy a tener la imposibilidad técnica de asistir? ¿No? Si me dicen vamos a la conciliación en estos momentos, no estamos considerados los conciliadores, ni los centros de conciliación, ni las actividades jurídicas dentro del protocolo de reinicio de actividades económicas. Se va a postergar más. El Poder Judicial tiene un periodo adicional de 30 días de acuerdo a su protocolo. Entonces, este es el momento en que estos mecanismos, la conciliación por un lado y por otro lado el arbitraje, puedan ser objeto pues de modificaciones legislativas que permitan, ¿no?, sobre todo la conciliación, porque como les indicaba, en el tema del arbitraje el tema es más flexible, pues en el tema las partes pueden flexibilizar el procedimiento y llegar a acuerdos de una manera más dinámica, de una manera más rápida, pero ambos tienen una naturaleza distinta, ¿no? La conciliación parte del principio de cultura de paz y parte incluso de conciliar derechos que no son objetos no son transigibles. El arbitraje va más orientado al tema comercial, al tema, es más, plataformas digitales de compra y venta de productos lo están aplicando ya, y lo están aplicando bajo el principio de la buena fe. A Amazon, Linio, si no mal recuerdo, están aplicando sistemas arbitrales en línea. Entonces,
Este es el momento, señores. La conciliación extrajudicial puede ser objeto de modificación legislativa, claro que sí. Debería, es más, debería darse esta atención porque consideramos que es la única posibilidad viable de aligerar la carga que va a venir, que existente en el Poder Judicial y la que va a venir de acá a continuación. Porque esta carga procesal va a ser producto de diferencias. ¿Qué diferencias van a tocar? O mejor dicho, ¿qué tipo de demandas va a recoger más en estos momentos el Poder Judicial si el día de mañana se abren los juzgados? Desalojos, contratos, obligaciones de dar suma de dinero, ¿no? O sea, en los notarios, las asociaciones intestadas, nadie puede testar en estos momentos porque no hay notario. Le estamos dando la alternativa del testamento hológrafo. Entonces, una manera de evitar esta clase de situaciones, me parece, considero que es la virtualización de estos procedimientos en los cuales se busca pues que las partes lleguen a un entendimiento y qué mejor momento, señores. Lo que le estamos recomendando en mi caso personal a los clientes, a las personas que nos llaman a través también de medios virtuales para tratar de solucionar sus problemas, ¿no es cierto? Es la negociación, es el diálogo, es intervenir en ellos y orientarles hacia lo más favorable y lo más negativo de asistir a un proceso o esperar que vengan, pues, que se aperture otra vez la judicialización, ¿no? Imagínense un proceso de desalojo, ¿no? Si usted inicia un proceso de desalojo, miren, estamos sin notario, no puede cursar su carta notarial, estamos solamente al día 56, tendría que haber pasado 2 meses y medio para poder usted agilizar una carta notarial que no la puede enviar y tiene que esperar incluso que abra el Poder Judicial para poder ingresar su demanda. ¿Se dan cuenta si hacemos el análisis costo-beneficio? Yendo a un análisis elemental de lo que es el análisis económico, el derecho, por así decirlo, vamos a encontrar que en el caso de demandar, lo más conveniente sería llegar a un acuerdo. Y en el caso de ser demandado, de la misma forma. Tenemos una garantía de por medio, tenemos los plazos que se nos vencen, tenemos, ¿no es cierto?, bienes o patrimonio que puede ser pues objeto de pérdida en el caso no sepamos manejar estas situaciones. Esta es la oportunidad de la conciliación y el arbitraje, ya sea pues el tema de derechos laborales incluso. Y por qué no decirlo, ¿no? La norma también habla de conciliación escolar, o sea, la norma está diseñada también para temas de familia, ¿no? Entonces, esta posibilidad estaba abierta, está vigente. Lo único que falta en estos momentos es que se otorgue la posibilidad de que tanto los centros de conciliación, que son buena cantidad a nivel nacional, que tienen a su cargo la tramitación, o mejor dicho, el apoyo, porque lo que hace el conciliador es apoyar a los centros de conciliación serio, entiendo, ¿no? Hacen apoyar a las personas a que encuentren una solución a sus diferencias para evitar, ¿no es cierto?, llegar al Poder Judicial. Y esto a su vez, ¿no es cierto?, es un espacio de actividad profesional de muchos abogados, de muchos psicólogos, ¿no?, de muchos trabajadores sociales que han encontrado en la conciliación la posibilidad también no solamente de una actividad laboral, sino de brindar un servicio que permita reducir la carga laboral, la carga judicial. Este es el momento, ¿no? La norma no lo prohíbe expresamente, pero lo señala así el principio de mediación, ¿no? Es decir, que las partes tienen que interactuar, pero estamos en una situación de excepción, estamos en una situación complicada por el tema de movilidad personal, el tema de reuniones, etcétera, ¿no? Entonces es el momento, consideramos, de que estos mecanismos sean pues objeto de modificaciones legislativas correspondientes para que puedan ser desarrollados a través de audiencias virtuales plenamente registradas y con las garantías que el caso amerite, ¿no? Sobre todo en el caso de flexibilizar un tema también relacionado con las firmas. Es más, muchas conciliaciones, digamos, no prosperan porque no se llega a un entendimiento. Muchas conciliaciones no prosperan porque las partes pues se ausentan o no quieren participar, ¿no? Y con eso vamos al Poder Judicial. Hoy en día, de virtualizarse este procedimiento, podemos indicar, por ejemplo, ¿no?, si tratamos de comunicarnos con alguien, obviamente no se va a poder hacer la notificación correspondiente. Podemos tener constancias de repente del correo electrónico, de la llamada telefónica. Colegas, en esto es el momento de comenzar a dejar rastro de las actividades que hacemos
en materia de notificaciones. Hoy día el acreedor lo llama por teléfono y no le contestan. Ojo, y está mal esa conducta. No solamente porque se está evadiendo, ¿no? Sino porque yo mañana más tarde podría decir, ¿no es cierto? Podría decir, señores, yo traté de comunicarme para encontrar una solución y no se hizo. Tengo mi registro de llamadas, tengo el correo electrónico y lo mismo ocurre para el tema de los obligados. Los obligados en estos momentos lo último que tienen que hacer es esconderse. Señor, estamos en una situación de emergencia, encontremos una solución. Llamar a un colega, asistirse de un asesoramiento correspondiente y viabilizar este tema. Porque el mismo problema, como lo señala nuestro amigo Alberto Palacios, no, una vez terminada la cuarentena, ¿no es cierto? Esto va a significar más problemas. Va a significar no solamente el problema de aumento de procesos en el Poder Judicial, sino también quienes evalúen que sus problemas pueden ser resueltos por una instancia diferente, ¿no? Van a acudir a los centros de conciliación. Y los centros de conciliación van a tener que aplicar las salvaguardas sanitarias y normativas del caso para poder, ¿no es cierto?, para poder desarrollar su función. Pero qué bueno sería que en este interín, que todavía hay tiempo, ¿no es cierto?, ya sea el Ejecutivo o el Legislativo, promuevan las reformas legislativas que permitan pues que esta actividad, ¿no?, de carácter pues cercana a la jurídica, digo jurídica porque la conciliación es extrajudicial, ¿no?, permita no solamente desarrollar una actividad funcional, laboral a quienes se han preparado para llevarla, sino también les permita terminar de estudiar, porque hay varios centros de formación de conciliadores que han quedado detenidos en el tiempo por el tema de no poder seguir con el dictado de las clases. Y también, ¿no?, aplicar pues los protocolos de sanidad correspondientes, porque las audiencias de conciliación, ¿no es cierto?, conllevan a la reunión de 2 o más personas de acuerdo a su naturaleza. En el tema de arbitraje, vuelvo a decir, el tema es más flexible, sin embargo, ¿no es cierto?, sin embargo, corresponde pues en este caso a las personas que intervienen en el arbitraje a establecer los mecanismos que permitan su dinamización. Es decir, ya se ha avanzado en la Cámara de Comercio, ha establecido la posibilidad de desarrollar audiencias virtuales, de la misma manera, si mal no recuerdo, lo ha establecido OCE. Entonces son caminos que se abren no solamente para la posibilidad de desarrollo profesional del abogado, sino también para aligerar un poco lo que se viene en materia de carga procesal. Bien, estimados amigos, conmigo será hasta una próxima oportunidad, no sin antes invitarlos a darle like a la presente charla, a compartirla de ser posible, y los invito cordialmente a suscribirse, es gratuito, a mi canal de YouTube, donde estamos no solamente publicando los programas que estamos realizando, sino también estamos desarrollando alguna temática pues referida con el ejercicio profesional del abogado en estos tiempos pues de cuarentena, donde el tema de la adaptación a los medios digitales, ¿no?, se complica. Asimismo, invitarlos al grupo Cuarentena Jurídica, que es un grupo de WhatsApp, donde los diversos participantes, que son muchos en realidad, agradezco bastante esta posibilidad, estamos intercambiando entre colegas las diferentes noticias, las diferentes normas, y también estamos comentando experiencias prácticas del quehacer diario, porque ¿qué es lo que ocurre? Ocurre, ¿no es cierto?, que los protocolos que están consignados hasta el momento nos han llevado a concluir que la implementación del trabajo del Poder Judicial va a demorar más de lo que está señalado en el mismo. Entonces, tenemos que adaptarnos a esta situación de cambio, tenemos que adaptarnos a esta situación entre colegas, entre abogados. El programa es Casos de Abogados, y estamos pues en esa predisposición de intercambiar conocimientos, intercambiar experiencias y sumar a lo que va a ser la mejora, Dios quiera, del sistema de justicia de aquí en adelante. Se despide de ustedes su amigo Julio Chigne, hasta una próxima oportunidad que va a ser el viernes. Esta semana nos hemos comprometido a hacer 3 programas, ¿no? Este es el segundo, ¿no? El último será el día viernes, y a partir de la próxima semana, si es que no se prolonga el tema de la cuarentena, que queramos que no, volvemos pues a nuestra programación de un día por semana. Con ustedes me despido, muchas gracias por su atención.